Gálatas capítulo número 5. Todos los que ya saben que son de clase, ya ustedes saben que luego es ir directo a clase sin que se los estemos mencionando constantemente. Los demás hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo número 5. Dice así, hermanos, Gálatas capítulo 5, vamos a leer versículo 16, por favor, hasta el versículo número 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si son guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu bendición. Háblanos, Padre, a través de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Lamentablemente, muchas personas el día de hoy interpretan que la llenura del Espíritu tiene que ver con una especie de trance emocional y empiezan a comportarse como si estuvieran fuera de sí. Empiezan a saltar, a brincar, a gritar, convulsionarse. Y a esta fanfarria que hacen le llaman la llenura del Espíritu Santo. Pero mis hermanos, la realidad es que la llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con estas cosas. En la Escritura jamás vemos que el Espíritu Santo viniera y que gente se pusiera a bailar y a gritar y a brincar y a tirarse de las plataformas y a dejarse caer. Y jamás en las Escrituras vemos que la llenura del Espíritu Santo se manifestara de semejante manera. Pero lo que la Biblia sí nos dice, hermanos, es que la llenura del Espíritu Santo se refleja a través de la conducta y del carácter del hombre regenerado. Cuando hablamos de la regeneración, decimos que estamos hablando de una persona que ha nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo. Es alguien que ha nacido de nuevo, ha conocido a Cristo, ha sido mudado su corazón, ha sido llenado de la presencia del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu de Dios ahora habita en el espíritu del hombre. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo vino a nuestra vida, fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando nosotros oímos la palabra de verdad y creímos al Evangelio de nuestra salvación. Dijimos la semana pasada, hermanos, que el Espíritu, esta nueva naturaleza que hay en nosotros, esta naturaleza regenerada, el Espíritu se opone a las obras de la carne y combate en nuestros miembros para que no hagamos lo que quisiéramos.
Dijimos que esta guerra es constante, esta guerra no termina. El andar en el Espíritu tiene que ser del diario, tiene que ser constante, tiene que ser en todo momento, en todo lugar, bajo cualquier circunstancia. El creyente es llamado a andar en el Espíritu. Hermanos, todos nosotros debemos andar en el Espíritu. Si usted es cristiano, usted debería dejarse llenar del Espíritu Santo. Nos dice en el versículo 19 que las obras de la carne son evidentes y menciona algunos pecados, otros los vemos en Romanos 1, pero menciona, hermanos, cuáles son las características de la carne, cuáles son las obras que naturalmente hay dentro de la carne, incluso cuáles son aquellas obras o aquellos frutos que nosotros tristemente todavía hoy seguimos luchando. Pero entramos al versículo 22, note por favor ahí en el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es. Y menciona, hermanos, algunas cualidades que forman lo que es conocido como el fruto del Espíritu. Ahora, hermanos, cuando hablamos del fruto del Espíritu, hermanos, estamos viendo que el apóstol Pablo, hermanos, está utilizando una analogía, hermanos, acerca del resultado que da un árbol. Cristo dijo que por sus frutos conoceréis el árbol. Hablaba de los fariseos y los escribas y dijo, por sus frutos los conoceréis. Hermanos, un árbol es caracterizado o es conocido, hermanos, por medio del fruto que da. Ahora, si usted no conoce nada de botánica, usted no conoce nada de árboles o de plantas, usted no es experto en eso, la manera en la que usted va a poder identificar un árbol, sobre todo los que son frutales y qué tipo de árbol son, es a través del fruto que dan. Por ejemplo, aquí en la iglesia, hermanos, usted ve afuera, tenemos unos frutos que son moros. No sé de dónde se les ocurrió poner moros, pero bueno, son moros, ¿verdad? Y en verano, ahí vemos todos los moros, las moras tiradas y aplachurradas y mosqueadas. Pero usted conoce que ese árbol es de moros porque da moras. Usted conoce que un árbol es de manzanas porque da manzanas. Usted conoce que un árbol es de naranjas porque da naranjas. Usted conoce que un árbol da sandías porque da sandías. Es decir, el árbol no va a dar un fruto que no sea conforme a su naturaleza. Un árbol no va a dar un fruto que no sea de su naturaleza. El árbol arroja parte de su naturaleza, y en este caso el fruto es el resultado de la naturaleza de ese árbol. El apóstol Pablo dice que la vida del creyente está caracterizada por obras o por elementos que evidencian las cualidades que son del Espíritu. Estas cualidades, hermanos, no son de nosotros. Estas cualidades no las producimos nosotros. El hombre no conoce lo que es el amor. El hombre no entiende lo que es el gozo. El hombre no comprende lo que es la paz. El hombre no entiende lo que es paciencia, benignidad, ni bondad, mucho menos fe, mansedumbre o templanza. El hombre natural no produce estas cosas. El hombre natural produce idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, pero el hombre no produce nada que tenga que ver con el Espíritu. A lo que Pablo está llamando la atención a los Gálatas es que estas cualidades que forman el fruto del Espíritu, hermanos, son obras 100% espirituales y no carnales. No es algo en lo que podemos trabajar. No es algo que nosotros podemos desarrollar, no es algo que nosotros estemos tratando de esforzarnos por tener, sino es algo que sale de manera natural. No es que el árbol se está esforzando a dar manzanas, da manzanas porque es la naturaleza del árbol de manzanas. Y en base al crecimiento, al cuidado y al desarrollo de esa planta es conforme va a arrojar ese fruto.
Es en base al crecimiento, al desarrollo, al cuidado que nosotros le demos a nuestra vida espiritual que vamos a arrojar este fruto. No es que estoy intentando tener este fruto, no es que estoy luchando por tener este fruto, simplemente es que este fruto sale de manera natural. Ahora escúchenme, hermanos, este fruto no solo sale de manera natural, es percibido por la gente que me rodea. Es percibido por las personas que están a mi alrededor, pero no es percibido por mí mismo. No es que llega un creyente y dice, mírenme el amor y el gozo y la paz que yo tengo. Si alguien hiciera eso, hermanos, nos estaríamos dando cuenta que está manifestando una obra de su carne, que sería el orgullo. La persona que manifiesta el fruto del Espíritu ni siquiera él mismo siente que tiene el fruto del Espíritu. Esto sale de manera natural. Ahora, hermanos, vean el versículo 22, por favor. Hoy vamos a ver solamente el fruto del Espíritu. No vamos a entrar a los elementos, vamos a ver un elemento por semana. Es decir, que en 7 semanas vamos a ver los elementos del fruto del Espíritu. Pero miren lo que dice el verso 22. Más el fruto del Espíritu. Vea la palabra fruto. No dice frutos. Ahora vemos elementos en plural. Si habláramos en gramática diríamos, no, está mal escrito. No dice el fruto del Espíritu está mal. Debería de decir los frutos del Espíritu son, porque está hablando de elementos que son plurales. Hermanos, el término del apóstol Pablo no es que el apóstol Pablo sea un torpe en gramática. El apóstol Pablo está enseñándonos, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, que estos elementos forman el conjunto del fruto que es el Espíritu. Es decir, no es que estos elementos se pueden tener unos sí y otros no, sino que tienes todos los elementos o no tienes ninguno. Es decir, que el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre son el resultado del Espíritu. Todos juntos. Los 7 forman uno en esencia. No es, hermano, no son barajitas intercambiables. No es decir, pastor, yo tengo amor y me faltan 6. Yo tengo amor, gozo, paz, paciencia, pero me faltan los demás. Es que batallo para desarrollar los demás. Hermanos, o tienes todos o no tienes ninguno. Mi pregunta es, ¿su vida refleja el fruto del Espíritu? ¿En su vida es evidente la naturaleza del Espíritu? ¿Podemos percibir la naturaleza del Espíritu en usted? ¿Usted puede percibir la naturaleza del Espíritu en sus hermanos? ¿Sabe dónde es donde más se ve el fruto del Espíritu, hermanos? No en la iglesia. Donde el fruto del Espíritu se debe de ver es en todo nuestro diario vivir y con todas las personas que alrededor están de nosotros. ¿Qué manera de identificar a un creyente del no creyente? Cristo dijo, hablando de los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas, porque ellos vienen a vosotros como lobos, pero con piel de oveja. Y Cristo dice, por sus frutos los van a conocer. Pastor, ¿cómo podemos decir que estamos en la carne? Mire por favor 1 Corintios 3, por ejemplo. ¿Por qué Pablo le llama a la iglesia de Corinto que son carnales? Es decir, que están regidos o gobernados por las obras de la carne. Vamos a ver por qué. 1 Corintios 3. Vea por qué Pablo se atrevió a decirle a la iglesia de Corinto, ustedes son carnales. Pablo no les dice que son carnales porque él cree que son carnales. Pablo no les dice que son carnales porque él piensa que son carnales, sino por las evidencias de la conducta de la iglesia de Corinto. Pablo les dijo que eran carnales. Note por favor capítulo 3 de 1 Corintios, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a creyentes. Son creyentes, sí, pero que están manifestando las obras de ¿qué, hermanos? No pude hablarles como espirituales, no les pude hablar como personas que tienen el Espíritu Santo, como aquellos que son gobernados por el Espíritu. ¿Por qué? Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque no eras capaces ni soy capaces todavía. Vea el 3, es una conjunción causal, es la razón por la cual Pablo les dice que son carnales. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué había en ellos? Celos, contiendas,
disensiones, pregunta retórica, ¿no sois carnales y andáis como hombre? En otras palabras, Pablo les dice, ¿quieres que te demuestre por qué son carnales? Bueno, las obras de la carne dijimos que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras y qué más, contiendas, disensiones. Versículo 3, entre vosotros hay celos, contiendas y disensiones. Pablo les dice, ¿no sois carnales? Si entre ustedes hay pleitos, celos, disensiones, hay división en la iglesia de Corinto, queridos corintios, por más conocimiento que ustedes tengan, por más desarrollo de los dones espirituales que ustedes tengan, su actitud es manifiesta y pone de manifiesto que ustedes están en la carne. Son carnales. ¿Qué diferencia hay entre el fruto del Espíritu y el don espiritual? El don espiritual son las capacidades y habilidades dadas por Dios para realizar una obra específica. Pero el fruto del Espíritu son no habilidades ni capacidades, son el desarrollo del carácter de Cristo en nuestras vidas. Y escucha, hermanos, el fruto del Espíritu potencializa los dones espirituales. Pastor, ¿dónde dice eso? Primera de Corintios 13, acompáñeme por favor. El fruto del Espíritu potencializa los dones espirituales. Puedes tener todos los dones como lo tenían los corintios, pero si el fruto del Espíritu no es evidente, hermanos, el don espiritual queda limitado, queda opacado. 1 Corintios 13, verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere toda profecía y entendiere todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo ¿qué? ¿Cuál es el primer elemento que vemos en el fruto del Espíritu? Pablo está hablando, hermanos, de manera hiperbólica y les dice, si yo tuviera lenguas humanas y angélicas, si yo llegara a hablar aún un lenguaje espiritual dotado, angelical, preferencial, si yo llegara a hablar un lenguaje que nadie en el mundo ha hablado, pero no tengo amor, dice Pablo, de nada me sirve. Hermanos, si el fruto del Espíritu no es quien domina nuestro carácter, lo demás queda opacado. Es infructífero, es nulo. No tiene valor, no tiene peso. Es que a Dios le importa más lo que haga. A Dios no le importa cómo lo haga, a Dios le importa que lo haga. No, hermano, te equivocas, a Dios le importan también las formas y el cómo lo hacemos. ¿Qué le dijo Dios a los fariseos? Misericordia quiero, no qué. Sacrificios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, hermanos, vamos a ver en este sermón solamente 3 cositas y nos vamos a ir temprano. No es promesa, para que no diga el pastor lo prometió, no es promesa. Y como soy ser humano, a veces puedo cambiar de opinión, entonces puede ser que no los deje salir temprano. Número 1, hermanos, vamos a ver por qué es necesario entender el fruto del Espíritu. Número 1, ¿qué nos enseña el fruto del Espíritu? Número 1, el fruto del Espíritu describe el carácter de Cristo. Eso es lo que el fruto del Espíritu hace, describe el carácter de Cristo. Hermanos, cuando Cristo iba a ascender al cielo, Cristo dijo, yo no os dejaré solos, yo pondré el consolador que está en ustedes, yo pondré mi Espíritu dentro de ustedes. El mismo Espíritu que estuvo en Cristo, el Espíritu que estuvo en Él, que lo llevó a vivir esa vida perfecta, es el mismo Espíritu que nosotros hemos recibido de parte de Cristo. No recibimos una proporción menor del Espíritu de Cristo, no recibimos una parte del Espíritu de Cristo, recibimos el Espíritu de Cristo a plenitud. El fruto del Espíritu, hermanos, estas cualidades que vemos en el versículo 22 de Gálatas, estamos viendo que son las cualidades, las actitudes del carácter de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo conforme veamos elemento por elemento, vamos a ir viendo que Cristo tuvo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando hablamos de las virtudes descritas como parte del fruto del Espíritu, nos estamos refiriendo a cualidades o atributos que forman parte del carácter de Dios, exhibidos en la persona de Cristo en su paso por la tierra. Hermanos,
Pensar en el fruto del Espíritu como el carácter de Cristo nos obliga a mirar cada virtud en relación con las otras y a reconocer nuestra necesidad de que Dios cultive en nosotros cada una para reflejar a Cristo. Esto revela el carácter de nuestro Señor. La Biblia constantemente nos dice que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Primera de Juan dice que el que dice que permanece en Él debe andar, ¿cómo, hermanos? Como Él anduvo. Él es el modelo a seguir. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? Es que el hombre siempre se compara con alguien inferior a él. Y es donde nace el orgullo. Nos sentimos mejores que otros. Creemos que somos mejores a otros, porque siempre el hombre tiene la tendencia de compararse con alguien inferior a él. Pero cuando nos comparamos con Cristo, que es superior a nosotros, nos vamos a dar cuenta de nuestra grande incapacidad y nuestra falla. Nos vamos a dar cuenta de que el techo está sumamente alto y que no hay momento, hermanos, en el que nosotros podamos decir que ya hemos alcanzado ese techo, sino que día a día vamos a estar a la expectativa de cambio y de crecimiento en nuestra vida espiritual. Pero cuando llegamos o creemos que ya estamos en un tope y nos comparamos hacia abajo, creemos que ya no necesitamos cambiar. Creemos que ya hemos llegado al techo y a la cúspide de la plenitud. Pero cuando volteamos a ver a aquel que es nuestro modelo a seguir, nos vamos a dar cuenta que día a día necesitamos seguir peleando. Que necesitamos seguir creciendo. En segundo lugar, hermanos, el fruto del Espíritu nos lleva a reflejar el carácter de Cristo. No solamente describe el carácter de Cristo, sino que me lleva a reflejarlo hacia el exterior. El fruto del Espíritu es una evidencia hacia el exterior, es una evidencia hacia los que me rodean, es una evidencia hacia aquellos que están afuera. Por eso nos dice la Escritura que fuimos llamados a glorificar a Dios, hermanos, al ser sal y luz, porque es la gente de afuera la que debe de ver que nosotros reflejamos el carácter de Cristo. El problema, hermanos, es que nosotros nos hemos convertido en religiosos que no reflejamos carácter de Cristo, sino reflejamos liturgia, vestimenta, estilo musical, estructura eclesiástica, lo que se debe y no debe hacer. Pero, hermanos, la Biblia no es moral, la Biblia no nos llama, hermanos, Cristo no nos llama a vivir un moralismo, Cristo nos llama a vivir su carácter en nosotros. Es el carácter de Cristo el que va a ser reflejado en nosotros. Y sabes que cuando la gente va a ver el carácter de Cristo, ¿sabes qué va a decir? No va a decir, wow, qué tremendo hombre religioso. Va a decir, wow, ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios encarnado a través de la vida de un hombre imperfecto. Para después nosotros poder decir, no es mi vida, no es mi carácter, es la vida y el carácter de Cristo. Y el mismo espíritu que tengo yo también lo puedes tener tú si lo recibes. Oh, hermanos, que a través de nuestro carácter la gente pudiera decir como le dijeron a Pablo, hey, danos de ese espíritu también. Nosotros también queremos ese espíritu, queremos también eso que ustedes hacen. El problema del carismático es que quieren los milagros del Espíritu, no quieren el carácter del Espíritu. El problema es que amamos y abrazamos la liturgia, no el carácter que envuelve, no la liturgia, sino lo que en Cristo somos, cristianos. ¿Sí está aquí, hermanos queridos? Por eso vemos las obras del Espíritu. Todas tienen que ver con el carácter, no con la liturgia. Los fariseos eran religiosos. Cristo se los dice, no vamos a ir por tiempo, pero Cristo les dice su vestimenta, sentaban en los primeros lugares en las sinagogas, su actitud, su manera de demostrar la pureza exterior a través de lo que los otros podían percibir. Pero Cristo les dice, pero por dentro lo que verdaderamente hace a un creyente, ustedes están muertos. Ustedes, como le dijo Cristo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Va a haber un montón de personas religiosas con falda y corbata en el infierno porque creyeron que lo importante era lo que ellos reflejaban exterior, pero el Espíritu nunca vivió en el interior.
Por eso nunca pudieron cambiar. Pero por la gracia de Dios nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y día a día podemos reflejar la gloria de aquel que nos ha salvado. A través de una muestra de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En tercer lugar, el fruto del Espíritu no solamente, hermanos, describe el carácter de Cristo, no solo nos lleva a reflejar el carácter de Cristo, sino también nos rinde al señorío de Cristo. Nos hace entender que nosotros no podemos hacer nada si no es por Él. Que estas cualidades no las puedo yo cultivar por mí mismo, lo necesito a Él. Mire Juan 15, por favor, hermanos. Acompáñame a Juan 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Juan 15, por favor, hermanos. Ya vamos a terminar, sencillito. No necesitamos más de fondo. Mire, si tan solo lo entendemos, no solo en la cabeza, sino en nuestra manera de vivir, hermanos, créame que vamos a ahorrarnos mucho tiempo. Juan 15, por favor, hermanos. Miren lo que dice ahí, versículo 1. Yo soy, siempre Cristo cuando dice el término yo soy, era algo que a los escribas y los fariseos les penetraba hasta el fondo. Cristo está siempre al utilizar este término definiendo su deidad. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así que, hermanos, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muchos utilizan este texto para hablar de la ganancia de almas, pero hermanos, Cristo no está hablando en sentido de almas. Cristo está hablando en el sentido de estas cualidades que solo Él nos puede otorgar. Y Cristo claramente dice, separados de mí. Es imposible que el creyente pretenda reflejar el fruto del Espíritu lejos de Cristo. Es imposible. Oh, pastor, yo me estoy esforzando mucho por ser bien cristiano, pero no está cerca del maestro, no está cerca de la vid, no está cerca como el pámpano, tiene que estar pegado. Hermanos, el fruto para que pueda madurar y crecer necesita estar pegado, necesita estar unido al árbol para que todos los nutrientes que el árbol reciba a través del agua y el sol pueda recibirlos el fruto para que alcance la madurez. ¿Y cómo es los que conocen de agricultura, los que saben acerca del fruto, que son de campo? ¿Cómo se sabe que un fruto ya está listo? No va a decir, pastor, pues hay que tocarlo como el aguacate. No, hermano, si usted es de campo, ¿cómo sabe que un fruto ya está maduro y listo? Cuando el fruto cae solo. Ya está listo, ya está preparado, ya está, ya no necesita más de allá, ya ha llegado a la cúspide de su crecimiento y de su madurez. El problema es que muchos cristianos están como el plátano, verdes. Y lo peor de todo es que en ese verdoso estilo mocoso, en ese verdoso piensan que así van a ser de edificación a la iglesia. No, en ese verdoso lo único que vamos a hacer es regarla y regarla y regarla. Necesitamos madurar, necesitamos crecer. Necesitamos seguir alimentándonos de la vid verdadera. Así es como el fruto va a crecer. Así es como el fruto se va a ver. Dice aquí el pastor Miguel Núñez, la vida que Cristo ofreció fue diseñada para ser vivida en el poder del Espíritu, bajo la sumisión a su señorío y guiados por medio de su palabra. Pero muchos, quizá la mayoría, entran en la vida cristiana y continúan caminando hacia adelante haciendo grandes esfuerzos de voluntad, confinados en su determinación, en lugar de rendir sus vidas al control del Espíritu. El problema es que nosotros creemos que podemos tener estas cualidades por nuestros propios esfuerzos. La mayoría sabe que mi esposa no sabe manejar, ¿verdad que sí lo saben, hermanos? Aunque ella diga que sí. Pero voy a hacer este ejemplo. Perdón, mi vida, lo voy a tener que usar, es que no se me ocurrió otro.
Y mi esposa no sabe manejar, hermanos. Ella dice que sí. Qué buen ejemplo para usarlo para esto. El creyente piensa que él sí sabe lo que es ser espiritual, pero Dios le dice, no sabes. Te estoy presentando las evidencias y los argumentos de que no sabes. Mi esposa cree que saber manejar es subirte al carro y manejar a 5 kilómetros por hora con el volante bien pegado y nada más haciéndole así. Pero si yo la saco al kilómetro 20, al freeway, es más, aquí a los hoyos, perdón hermanos, y aquí a su calle pavimentada, lo más probable es que es que choquemos. Porque ella puede manejar a 5 kilómetros por hora y luego dice, que no haya nadie, que no haya nadie. Apenas pasa el gato y que ni el gato esté, límpiame el gato. Y ella a eso le llama saber manejar. Le digo, cariño, saber manejar es que tú sepas cómo controlar la velocidad, los cambios, retrovisor, cuando hay gente y otros coches alrededor de ti. Es el cómo te vas a mover en el momento de la presión y del tráfico, no cuando no hay nadie. Cuando no hay nadie, hasta yo sé manejar. Hasta ahí que sabe manejar se lo presto. Porque, hermano, es el problema de tantos accidentes viales. Creen que porque meten le hacen como el personaje este de Vecino, ¿no? Freno, clutch y ya creen que con eso ya saben. Creen que frenando y acelerando, como si fuera una bicicleta que pedalean, ya saben manejar. Y el problema ¿cuál es? No conocen de normas viales, no saben cómo dar vuelta. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Qué ha pasado en Bendito Juárez? Viernes chocón le llaman ya. Choque tras choque tras choque, porque cualquiera se sube a un carro automático y cree que ya sabe manejar. ¿Sabe cuál es el problema con nosotros? Que le decimos a Dios, yo sé vivir la vida cristiana, yo sé cómo hacerlo, y Dios dice, tú no sabes. Todos los elementos que te rodean te están identificando que no sabes, porque cuando viene la presión, cuando viene la batalla, cuando vienen las tentaciones, cuando vienen las personas que verdaderamente van a tener que sacar a la luz tu carácter, chocas y chocas y chocas y chocas porque no quieres permanecer en mí. Una de las normas que siempre me dijo mi maestro de manejo era este: cuando yo te diga frena, frenas. No te acepto un cuestionamiento, no te acepto que me digas, pero es que déjame como, cuando yo te diga frena, frenas. Pero el gran Carlos Díaz dijo, no hombre, yo tal aquí le pido. Hermanos, casi atropellé a una persona en mi primer día de manejo solo por no escuchar la palabra frena, porque creí que lo podía controlar. Y ese es el problema, creemos que podemos hacer cosas en nuestras fuerzas cuando el instructor nos dice frena. Separados de mí, nada podéis hacer. Queremos agarrar el control de nuestra vida, el volante de nuestra vida, y Dios dice, no estás listo, te vas a estampar. Amados hermanos, lejos de Cristo, tú y yo no podemos vivir en el Espíritu. Es incoherente. Pero pastor, puedo esforzarme a ser amoroso. Es que intento esforzarme, pastor. Usted no sabe los traumas de chiquito. Mi mamá me pegaba tan fuerte que yo soy un hombre rígido. Me cuesta tanto amar a la gente. Tranquilo, tranquilo. Es que Dios jamás te está exigiendo a ti que trates de ser amoroso. Dios te dice, ríndete a mí, yo te voy a enseñar a ser amoroso. El problema es que queremos intentar copiarle a Dios. No, hermanos, no hay que copiarle, vamos a hacer una copia barata. No, solamente necesitamos dejar que Él tome el control del volante y que nos enseñe a amar como Él ama. Para terminar, ¿cómo podemos manifestar el fruto del Espíritu? ¿Cómo podemos reflejarlo más fácilmente? Salmos 1, por favor. Salmos 1. Y con este vamos a cerrar. Ya vimos, es permanecer en mí, someterme a Dios. Pero viene lo que dice Salmo 1, versículo 1 en delante, y con este vamos a concluir. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata, ¿qué dice, hermanos? El viento. Dice ahí, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su, ¿qué, hermanos? Fruto a su tiempo. Compara la vida obediente de la ley, cómo vivir por medio de la ley, cómo dejar que la ley me domine, su palabra me domine. Y dice el salmista, te comparo con un árbol que está en medio arraigado con corrientes de aguas tan fuertes, pero que ese árbol no cae. Y no solo ese árbol no cae, ese árbol está bien arraigado, está bien cimentado. Pero solo eso, es un árbol fructífero. Aunque la tempestad esté, el árbol no deja de arrojar el fruto que hay en él, porque naturalmente el árbol está bien plantado. Cuando nosotros nos enraizamos en las escrituras, vamos a estar bien plantados, y el fruto del Espíritu será más evidente. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? Hay una palabra que todo el tiempo hemos escuchado, y a lo largo de la vida cristiana la hemos oído una y otra vez, la palabra obediencia. Hasta algunos nos convertimos en teólogos profesionales. Ay, va a hablar de la obediencia. Ay, eso ya sé. Ya he oído tantos sermones de la obediencia. El problema, hermanos, es que hemos aprendido conceptos de obediencia, pero no lo hemos hecho en la vida práctica. Hermanos, llenarnos del Espíritu Santo tiene que ver con el hecho de no solo cederle el control al Espíritu Santo, sino vivir bajo lo que Dios dice y ha determinado en su palabra, y no bajo lo que yo pienso o en ese momento yo estoy sintiendo. Ay, es que no me agrada, no me cae, como no me cae y no me agrada, como sea. Pero la Biblia dice que tú debes amar a tu enemigo. Eso es una decisión. No, es que justificamos y argumentamos y analizamos y debatimos con Dios y decimos, Señor, es que así no es. En la ley de Jehová está su delicia. En la palabra de Dios está la fuente, está el nutriente, está el alimento, está donde voy a estar arraigado para ser un árbol que da su fruto a su tiempo, y esa hoja no cae. Volvemos al ejemplo del choque, con este voy a cerrar. El ejemplo del choque es este: dejas que Dios maneje, Él es el que sabe manejar. Pero en la vida, como en la carretera, siempre va a haber accidentes, aunque tú manejes bien. Aunque tú manejes bien, no falta el imprudente que te vaya a chocar, o alguien que te vaya a lastimar. Cuando estamos en la vida cristiana podemos decir, Señor, tú tienes el volante, yo te entrego mi vida. Pero no falta que el enemigo venga y nos quiera embestir. Hermanos, el enemigo nos va a embestir. El enemigo nos va a embestir. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que debajo de sus alas estaremos seguros. Que en Él vamos a encontrar victoria para responderle a Él y poder saber cómo enfrentarlo a Él. El Señor nos va a dar las pautas para reaccionar como Él quiere que yo reaccione, con todo y la investidura de Satanás. Aunque Satanás venga con sus armas, sus tentaciones, sus argumentos, su pensamiento, y empiece a envenenar mi alma, yo sé que lo que Dios quiere que yo reaccione y me comporte tiene que ver con la obediencia a Él. Señor, tú fuiste el maestro, tú eres quien venía en el volante. Señor, Satanás nos ha embestido, pero yo sigo creyendo en lo que tú dices. Yo sigo confiando en lo que tú dices. Y es ahí donde vamos a encontrar descanso y alivio para nuestras almas, dijo Cristo. ¿Cómo puedo encontrar alivio y descanso? Aprendan de mí, dice Cristo. Aprendan de mí. Hay tanta carnalidad en la iglesia hoy en día. Hay tanto religioso hoy en día. Pero muy pocos hemos reflejado el carácter de Cristo. Vamos, hermanos, si usted ha nacido de nuevo, si el Espíritu Santo vive en ti, el fruto del Espíritu está en ti. Solo necesitas decir, Señor, reconozco que no sé manejar. ¿Podrías hacerlo tú por mí?
Señor, reconozco que estoy limitado. ¿Podrías hacerlo tú por mí? Y me quito la bata de instructor que no me queda. Se la doy al maestro y yo me pongo la bata de aprendiz. Yo solamente quiero ser un instrumento más de ti, maestro. Yo no puedo amar como tú amas. Yo no puedo tener gozo de la manera que tú lo tienes. Yo no puedo desplegar la paz que tú despliegas. Hazlo a través de mí. Y Él lo va a hacer. Y lo que Dios hará en tu vida y en la mía será grande. ¿Cómo hace falta el Espíritu Santo en la iglesia moderna? Dios, gracias por tu palabra.